Siendo las 12 del día 10 de noviembre del 2014 y encontrándonos en la sala de juicios orales de la Universidad del Valle de México, estamos aquí para dar comienzo a la audiencia inicial de la causa penal 01 del 2014, que se instruye a Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Mas antes de iniciar, solicito a los intervinientes se sirvan individualizarse. Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría, soy la licenciada Adriana García, agente del Ministerio Público, con cédula y título profesional y formas de notificación ya debidamente registradas ante este tribunal. Gracias. Por parte de la defensa. Buenas tardes, su señoría, licenciado José Alberto Pérez Bautista, defensor particular con cédula y título profesional y forma de notificación debidamente registrada ante este tribunal. Gracias, licenciado. Procederemos a escuchar la formulación de la imputación de la representante social a efecto de que motive la petición de vinculación al proceso del señor Sebastián Serrat Santana. Gracias, su señoría. Solicito el auto de vinculación al proceso con fundamento del artículo 19 constitucional y los artículos 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de cumplir con los requisitos legales. Siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos del día 12 de julio del 2014, el señor Sebastián Serrat Santana conducía una lancha a exceso de velocidad, lo cual, sin percatarse, encalló y produjo que el señor Luis Javier Carrasco saliera proyectado saliendo proyectado de la lancha, golpeándose fuertemente en la cabeza en una roca, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Acreditando en datos, señorías, datos de prueba que estos son las entrevistas de la agente de policía, la C. Rosalía Ruiz Gómez, quien dice que efectivamente se constituyó al lugar de los hechos, y esto se entrevista con una señora que la encontró muy alterada y le pregunta que si se encontraba bien, a lo que ella responde que no, que su marido había muerto por culpa del capitán. Posteriormente me dirigí hacia la persona a quien dijo llamarse Sebastián Serrat Santana, quien dijo que ya sabía qué estaba haciendo ahí porque había tenido mala suerte y tenía miedo de su jefe. Admiculando las siguientes entrevistas, su señoría, contamos con la de la señora María de Jesús Parra González, quien dice que efectivamente el capitán conducía a exceso de velocidad y sin darse cuenta se escuchó un fuerte golpe y lo único que que vio fue cómo su marido fue proyectado y al salir golpeándose a una roca, desapareciendo en ese momento. Lo que le dice al capitán es que por favor ayude a su marido, cual le contesta que no podía hacer nada, puesto que tenía que inflar la lancha y salvarlos a ellos. Posteriormente, contamos también con el testimonial del inculpado Sebastián Serrat Santana, quien dice que efectivamente él conducía esa lancha y que el señor Carrasco le había pedido que se acercaran al puerto para ver, a su esposa le gustaba ver la ciudad de noche. Entonces cuando ya regresamos no se dio cuenta y no se percató de que encalló, y el momento de encallar él solamente escuchó el ruido y empezó a oler un olor de diésel, que era el que se estaba ya derramando, a lo que la persona del sexo masculino, la señora María de Jesús, le gritaba que rescatara a su marido, y le decía que no podía hacer nada. Al momento de sacar la lancha para inflarla, llega un barco y los ayuda a salir de ahí. A su vez, señora, confirmó la entrevista del capitán de puerto, el capitán Manuel González Álvarez, quien dice que efectivamente recibió una llamada y salieron a la busca de la nave encallada, y encontrándosela efectivamente a 3 millas náuticas, encontrándose una lancha de emergencia, y a las personas les gritaron que subieran a ellas. Se notó que el capitán manifiesta que la persona estaba muy alterado y muy nervioso, y la señora le gritaba que salvara a su marido, puesto que se había caído por culpa del capitán. Aunado a esto, admiculando también, su señoría, contamos con el dictamen pericial de necropsia por parte del doctor Miguel Moreno Villalobos, quien dice que efectivamente tuvo a la vista el cuerpo sin vida del que llevara el nombre Luis Javier Carrasco González, procediendo a observar sus extremidades y confirmando que tuvo un traumatismo cráneoencefálico consecutivo de fractura de cráneo en región occipital derecha,
que le ocasionó la muerte a la víctima. En conclusión, su señoría, acreditando los hechos delictivos como lo es el homicidio culposo y también la responsabilidad penal, hay datos que prueban la probable responsabilidad por parte de Sebastián Serrat Santana, actuando como un actor directo y material y en violación a un deber de cuidado por sí y no por medio de otro. Esto también cuenta que son los hechos, argumentando las declaraciones ya antes mencionadas de todas las testimoniales, por lo que se advierte, ¿sí? Por lo que se advierte que no hay exclusión de delito ni responsabilidad penal. Esto es en orden de ideas, sus señorías, con fundamento en el artículo 19 constitucional 313, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que esto es procedente a vinculación a proceso. Señor juez. Gracias. Respetando el principio de contradicción a que hace referencia en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestra propia Constitución, le pregunto a la defensa si desea hacer alguna manifestación. Sí, su señoría. Permiso para manifestar una oposición a la solicitud que hace la Fiscalía. Adelante. Esta defensa supone que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que, como sí es cierto, el día 12 de julio del año 2014 sucedió el hecho de un accidente náutico donde perdió la vida el señor Luis Javier Carrasco González. No con esto, su señoría, quedó debidamente acreditado la responsabilidad de mi cliente o representado, toda vez que los hechos que se han imputado y las entrevistas que el agente del Ministerio Público manifiesta no cuenta con los hechos reales, toda vez que la carpeta de investigación cuenta con los elementos para demostrar la inocencia de mi cliente. Eso es todo, su señoría. Gracias. ¿Algo que manifestar de parte del Ministerio Público? De acuerdo con los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 19 constitucional, y visto que se han cumplido los requisitos legales de estos, este juzgador acredita el auto de vinculación solicitado por el agente del Ministerio Público. Por lo que en este momento le hago saber a la defensa que se da por hecho el auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. ¿Tiene algo más que manifestar el Ministerio Público? Sí, su señoría. Su señoría, solicito la imposición de la medida cautelar al inculpado Sebastián Serrat Santana por la probable responsabilidad del delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los artículos 302 y 304 del Código Penal Federal, en virtud de que se ha vinculado a proceso el inculpado en mención, existiendo la presunción razonable de que las medidas cautelares son necesarias para garantizar la comparecencia del inculpado Sebastián Serrat Santana. Es por esto que solicito a su señoría la medida cautelar en base al artículo 154, fracción primera y segunda, y del artículo 155, fracción primera, segunda, décima primera, ya que para garantizar la comparecencia del inculpado Sebastián Serrat Santana y así solicitarle el pago de la reparación del daño y la suspensión temporal del ejercicio de una determinada profesión, siendo esta la capitán de navío. Solicito su señoría, se me sea aceptada mi solicitud. Muchas gracias. Se otorga el uso de la voz a la defensa para si requiere hacer alguna manifestación. Sí, su señoría. Gracias, señoría. La defensa no acepta la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, ya que si bien es cierto que el día 12 de julio del 2014 fallece el señor Luis Javier Carrasco, no es posible que mi cliente tenga que hacerse responsable por los actos del ahora occiso, como es el consumo excesivo de bebidas embriagantes y no pudiera estar consciente de cualquier eventualidad, ya que mi cliente solo se dedicó a labores exclusivas de su trabajo, siendo estas las de brindar un servicio turístico así contratado. Por lo tanto, solicito la liberación de mi cliente, ya que el delito por el cual se vincula es un hecho culposo, es decir, que no hubo manifestación directa por parte de mi cliente hacia la víctima, siendo esta acción indirecta para el resultado de los hechos acontecidos el 12 de julio del 2014. Eso es todo, su señoría. Este juzgador procede a imponer al imputado las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones primera, segunda y décimo primera,
lo anterior con fundamento en los artículos 155 del mismo ordenamiento y el artículo 20, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior para dar respuesta a la solicitud del representante social, por lo que se le impone al imputado la obligación de exhibir una garantía económica, así como su presentación periódica ante este juzgado. Además, se le suspenden de manera temporal las funciones de su profesión hasta la conclusión del presente juicio. Siendo así debidamente notificadas las partes, damos por concluido el auto de vinculación a proceso y la solicitud de las medidas cautelares, dando por terminado esta audiencia pública.